dificultad para tragar y masticar. Hay un dicho que dice que el que habla mal, come mal. Bueno, entonces tenemos que empezar a mirar si tienen disartria, si no se les entiende para hablar, pueden tener también problemas para la deglución. Como vimos, todos los órganos, la boca, la lengua, los labios, todos intervienen tanto en la deglución como en el habla. ¿Listo? Vamos a ver aquí un videito de un paciente con Parkinson y con disartria. Bueno, y de qué manera un fonoaudiólogo puede ayudar. Es unos consejos muy prácticos los que maneja este video. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal fue el viaje en ambulancia? Bien. Bien. Aquí a poco de tráfico, pero nada más. Hoy puntual, sin problemas. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, los órganos que empleamos para hablar pueden presentar alteraciones en el tono, en la fuerza y en la velocidad de los movimientos, provocando dificultades en la respiración, en la fonación, en la articulación, en la entonación o en la adecuada coordinación de estos procesos. A esto lo denominamos disartria y puede suponer un problema importante para entender a la persona. Para un observador externo pueden resultar aparentes la falta de control de la saliva, la asimetría facial, los cambios en la voz e incluso las dificultades para masticar y tragar. Adelante, ¿te puedes sentar? La disartria debe de ser abordada desde distintas perspectivas. El paciente, la familia y el logopeda Lo que yo les decía, deben es muy implicarse de importante que forma estén todos activa para involucrados, lograr bueno, tanto el profesional como el paciente y el cuidador, el familiar, ¿listo? Veamos algunas técnicas que podemos explicar al paciente y a la familia. Cuando vemos que el tono muscular queda reducido, lo aumentaremos con técnicas de masaje, con frío, realizando el movimiento de las fibras Ese tono musculares muscular es y cuando con tocamos cierta a los presión. pacientes, ¿sí? Y tocamos que los Por el cachetes contrario, están muy cuando el tono débiles, están muscular muy flácidos, bueno, que no hay buena fuerza. reduciremos con técnicas de calor. El cepillo eléctrico nos ayuda a estimular la zona orofacial, nos ayuda a proporcionar mayor sensibilidad. Además, nos ayuda a mantener una adecuada higiene dental. Ahora hacemos en las encías y en la lengua. Saca la lengua. Es importante trabajar la sensibilidad de la lengua, cepillando de arriba abajo con cierta presión. También podemos utilizar el cepillo eléctrico por el otro lado, que nos proporciona Si se dieron vibración. cuenta, la lengua es Para demasiado estimular importante tanto en la deglución como en el habla. Bueno, es un órgano muy importante, tienen que tener buena fuerza, buen alcance, buena movilidad, buena coordinación para poder hablar bien y para poder deglutir bien, ¿listo? Una preguntita, doctor. Sí, señor. ¿La disartria puede producir directa o indirectamente disminución en la fortaleza de los músculos maceteros? En los maceteros, claro que sí. Claro, los maceteros, está hablando de los músculos acá del cachete. Bueno, por eso, por ejemplo, en este paciente le están trabajando esa sensibilización a nivel miofuncional, bueno, en la musculatura orofacial, para aumentar ese tono facial, para que pueda triturar bien los alimentos, para que pueda manejar muy bien la parte de la deglución y el habla, ¿listo? Vamos a buscar denominados praxias. Es importante realizar delante del espejo Las praxias, las que todo el mundo conocemos, bueno, los ejercicios linguales, labiales. 3 veces a los lados. Muy bien. Relamemos el labio de arriba. Despacio. Tiene que ser movimientos precisos. Yo creo que todos los pacientes que están acá han trabajado estas praxias bucolinguales. Muy bien. Y después de la lengua, los labios. Hacemos labios hacia afuera, fruncimos, sonreímos
Despacio, sin pensar. Sacamos hacia afuera, sonreímos. ¿Vale? Hacemos pedorretas. Fuerte. Y si no, nos ayudamos con el dedo. Y miren todos estos ejercicios. ¿Vale? ¿Son para qué? Para mejorar el tono muscular. Inflamos el cílio. Y ahorita, no se preocupen, primero vamos a ver la parte teórica y ya ahorita vamos a trabajar Abrimos y cerramos. el taller práctico, ¿bueno? Despacio y sin pensar. Esto conviene hacerlo todos los días, durante 5 minutos y siempre en un mismo tiempo, que puede ser a la hora de lavarse los dientes o al final del día. Una vez que la zona oral está preparada, es preciso realizar otro tipo de ejercicios, los ejercicios de respiración y de coordinación fonorrespiratoria. Miren, la parte de la respiración es demasiado importante en todos estos procesos de la deglución y el habla. Inspirar como para expirar. Entonces, trabajamos la respiración como nos cogiendo decía aire el por la Señor, nariz. cuando nosotros comemos afanados, cuando hablamos afanados, siempre va a haber un problema a consecuencia de no respirar bien. Bueno, por eso siempre en terapia hacemos énfasis en la parte de respiración porque es demasiado importante. Hay pacientes que son respiradores orales, ¿sí? Se convierten en respiradores orales, es decir, empiezan a respirar por la boca. Bueno, y eso es una alteración grave en estos procesos. Bueno, puede ocasionar disartria y puede ocasionar disfagia. ¿Listo? Que la respiración vaya en conjunto con la voz, ¿no? Hay que coordinar la voz y la respiración. Para ello cogemos aire y hacemos una... Esto lo hacemos para que no haya tensión, que el aire no salga del cuello, que salga del diafragma. Cogemos aire, otro ejercicio es el mismo, pero diciendo los números, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ponte tú la mano para guiarte. Repetimos del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son algunos de los ejercicios que podemos realizar. Además de estos ejercicios, existen unas pautas generales para que se le pueda entender mejor. Hay que exigirle, tanto él se tiene que acordar como vosotros, de recordarle que tiene que articular palabra por palabra o incluso sílaba por sílaba. José, esto lo hemos practicado y hay que aplicarlo en el día a día, pero conviene que se lo recordemos. Coger aire por la nariz a la hora de hablar sin forzar. Cuando veamos que nos quedamos sin aire, volvemos a coger y controlar la modulación y la intensidad. No podemos hablar ni muy alto ni muy bajo. Intentar que sea una intensidad intermedia. Bueno, importante entonces, en cuanto a la deglución y el habla, ustedes vean que sus papás, sus mamás, sus compañeros, el paciente que tiene esa enfermedad o patología de base tenga alguno de esos síntomas, consulten al médico. Bueno, es demasiado importante antes de que, por ejemplo, una disfagia leve que parte solo de dificultad de los movimientos linguales o de hablar un poquito trabado, se convierte en una disfagia severa, bueno, y tengan que llegar a cirugías o a la gastrostomía, bueno, a una indicación de una vía oral porque todo lo que va a comer se va a ir hacia los pulmones. Y esto es lo más importante, evitar la broncoaspiración, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, y si se interviene temprano, si hay un buen plan de tratamiento, no necesariamente vamos a llegar a esos extremos de cirugía. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la disfagia, en cuanto a la disartria? Yo quisiera que no vi muy bien lo principal de la respiración, cuando ella estaba haciendo la primera iniciación. Ah, claro que sí, no te preocupes, que eso simplemente vamos a trabajar todos esos ítems en ese taller práctico. ¿Listo? Ya vamos a continuar con eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, aquí en la clínica nueva ustedes hacen la videofluoroscopia o no? No, acá existe el examen del esofagograma. Bueno, también nos puede decir si hay riesgo de broncoaspiración, pero el que más necesitamos, el que más nos muestra efectivamente todas las fases de la deglución, desde la fase oral hasta la fase esofágica, es el esofagograma con video consigo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, iniciando vamos a dar unas recomendaciones que les pido el favor que estén muy pendientes porque son muy importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de cada comida, antes, durante y después de cada comida. La primera de ellas son la postura. No todos los pacientes requieren una postura de 90 grados para comer. Eso depende de la situación, depende de cada característica. Bueno, pero mínimo nosotros pedimos que sea una postura de 45 grados. Es muy importante además que usted, paciente y familiar cuidador, esté muy pendiente de que esté alerta a la hora de comer. Bueno, es muy importante esto. Lo siguiente es la higiene oral. ¿Por qué es tan importante? Camilo lo mencionaba hace un rato. La higiene oral es importante porque si no la cuidamos, si no cultivamos este hábito después de cada comida, se nos puede colonizar nuestra boca de bacterias y eso puede ser causante de neumonías. Bueno, es importante que estén pendientes los pacientes, cuidadores que tienen a sus familiares en una cama. Es importante que ustedes les limpien la boca bien después de cada comida. Lo siguiente, reduzca distractores. Si usted ve que su familiar se distrae fácilmente, apague el televisor, cierre la puerta, que la persona se concentre. La comida es un momento de placer y no hay que quitar eso, o sea, no hay que crear tensión, generar tensión en medio de ese momento, pero sí es importante que tengan en cuenta que debe estar muy concentrado. De acuerdo al caso, lo que mencionaba el señor hace un rato, el rango de cantidad, ¿qué quiere decir eso? Hay pacientes que no les podemos rebosar la cucharada del alimento. Bueno, depende de cada caso, usted lo va modulando, mirando la mitad, por ejemplo, de la cuchara con alimento. Lo siguiente, el tiempo entre toma y toma, ¿qué quiere decir esto? Que sea despacio, o puede ser normal, dependiendo de cada caso. Lo último, después de comer no se puede acostar inmediatamente. Esto aplica para los que están en una cama, o ustedes también, ¿no? Después de comer, mínimo 40 minutos sentado o haciendo alguna actividad antes de acostarse. Lo más importante, los signos de alarma que les mencionaba Camilo, vamos a recordarlos. El primer signo de alarma, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La tos, muy bien. Segundo, carraspeo. Tercero, voz húmeda. Y la última, que se ponga como Con rojo o morado. que la tos sea así intensa. No siempre la tos aplica para que pensemos que siempre es una aspiración o una posible broncoaspiración. Cuando la tos es muy intensa, la persona se pone roja, se pone cianótica, bueno, debemos empezar a tener cuidado con ello. Listo, vamos a empezar. Las maniobras posturales y deglutorias se aplican, por ejemplo, muy efectivamente para pacientes con disfagia para líquidos. Por ejemplo, el señor, ¿cómo es su nombre? Leonardo. También tenemos el caso de don Hernando también. Cuando tienen disfagia para líquidos, estas posturas son muy efectivas. Mejoran la seguridad de la deglución. Está indicado que reducen más o menos un 25% de las aspiraciones en los pacientes y ayuda a compensar alteraciones biomecánicas específicas. Bueno, entonces a modo de práctica nosotros les trajimos unas compotas. Vamos a empezar a repartirlas. Vamos a pacientes, solo a los pacientes. Levanten la mano pacientes. Levanten la manito los pacientes. Vamos a dar compotas. Levante la mano, Caro. 4, 5, 6. Diagnóstico de distonía. Distonía cervical. Tan Levanten bella. la mano para que nos vayamos conociendo. Ok, perfecto. Huntington. Huntington, Carito. Caro, sonríe. Acá van diciendo los nombres así rapidito para Carolina. Carolina. Su merced, su nombre. Sila. José Francisco González y
Su nombre. Lucila. Listo. Muy bien. Huntington. Bueno, ahora vámonos con Listo. Parkinson. A ver, Parkinson. El señor, ¿cuál es su nombre? Jairo, Jaime, ¿quién más? Ángel, don Jorge, Alfredo, Luis Hernando, don Luis Hernando. Distonía. ¿Nombre? Leonardo. ¿Algún otro? ¿Otro diagnóstico? Otro diagnóstico diferente, no importa. Liz. Está hospitalizada. Sí, ya fue un tumor de fosa posterior y quedó con secuelas, y una de esas secuelas fue la deglución, y es un caso, pues, mejor dicho, nuestra paciente estrella, acá ahorita en la clínica, sí. Empezó a comer después de 64 días, empezó a comer antier. Vamos a darle un aplauso. Bien. Listo. Bueno, vamos. Entonces vamos a empezar. Les voy a explicar y tengan muy en cuenta todas estas posturas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, en esta primera, es maniobra postural, es mentón en el pecho. Entonces, la cuchara, nos metemos a la boca, la cuchara la llevamos a la boca, saboreamos la ¡qué rico! Saborean, la disfrutan un ratico. Cuando vayan a pasar, agachen la cabeza y pasan. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Se acabó. En el momento que van a pasar, agachan y ahí sí pasan. A la señora Lucila también. Pasa. Por ejemplo, don Hernando. Saboreela. Tan picha. Y pase. No se la puede pasar antes de que agache la cabeza. A ver, saboree. No se la pase, agache. Pase. Pase seguido. Aquí con el nariz. Dame que toque. Pongan los datos que con las hospitales para seguirlos invitando a las actividades. Listo. Siguiente. ¿Bien? ¿Nos fue bien? Pasemos a la siguiente. No se la vayan a acabar toda. Esto nos tiene que durar. De a poquitos. Todavía no. Nos faltan como 5. Siguiente maniobra postural. Esta no está indicada para la señora Lucila, por ejemplo, tampoco para don Hernando. Ni Carito, que Carito tampoco. Carito tampoco. No. El resto de personas sí lo podemos hacer. Entonces, y pase. Cabeza hacia atrás, doña Lucila. Pase. No, perdón. ¿Cómo les fue? ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Con cuál de las dos se queda? ¿Con la mentón en el pecho o hacia atrás? Mentón en el pecho. Tienen cada uno que ir identificando la que mejor le va. Bueno, esa es la idea. Mentón en el pecho. Cada uno lo va a mirar. Listo. Siguiente.
Ahora vamos con las maniobras deglutorias. La primera se llama deglución con fuerza. Les voy a indicar qué hay que hacer. Deglutir contrayendo la musculatura faríngea y cervical. ¿Cómo así? Cogen la cuchara, saborean, empuñan los puños de las manos, pasan con fuerza, ¿ok? Intentémoslo solo con saliva, no con compota. ¿Listo? Solo con saliva, con compota no. ¿Listo? Ok. Vamos todos, empuñen las manos. Doña Lucila, empuñe. Apriete duro. Leonardo, aprieta. Duro. Y pasemos saliva. Con fuerza. ¿Le costó? ¿Le fue bien? Bueno, cada uno vaya mirando. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Relájese. Relájese. Listo. Siguiente. Deglución supraglótica. Detener la respiración antes y durante la deglución y toser seguidamente para limpiar la faringe. Está indicada ¿para quién? Para movimientos reducidos de la base de la lengua. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes alistan su cucharita, toman aire, retienen el aire, se meten la cuchara, saborean y pasan, pero tienen que tener reteniendo ahí el aire, ¿ok? Intentémoslo. Tome aire. Tome aire por la nariz. Ahora va a tomar y se va a retener. Tome. No lo bote. Otra vez, tome. Reténgalo. Pase. Y tosa. La clave de este es toser después para limpiar. Por ejemplo, este está indicado para los que tienen carraspera después o la voz húmeda después de pasar. ¿A quién le ha pasado? Levante la mano. ¿Sí? Entonces, interiorícese bien esa, ¿ok? Antes de comer, cuchara, retiene el aire, pasa, no ha botado el aire, pasa, cuando pasa, tose y se limpia la faringe, ¿bueno? La siguiente, supraglótica, lo mismo, la maniobra anterior añadiendo fuerza antes de la deglución. Pónganme atención. Me llevo la cuchara, retengo el aire y cuando voy a pasar, paso con fuerza. ¿Ok? Intentémoslo. Lo mismo del anterior. Vamos. Cucharita, compota, se la llevó, retenga el aire, métase en la compota, no bote el aire. Reténgalo, retenga el aire ahí y pase con fuerza. Con fuerza. ¿Usted está en terapias de fonoaudiología? ¿No? ¿Nunca ha tenido? Bueno, siguiente. ¿Cómo les ha ido? La última. Ahora esta es lengua entre los dientes. Deglutir con la punta de la lengua apoyada en medio de cada arcada dentaria. Indicada para debilidad de la musculatura faríngea. ¿Ok? Entonces,
La lengua así, mírenme. Pónganme atención. La punta de la lengua. ¿Entre los labios o entre los dientes? Entre los dientes. Entre los dientes. Carolina, mira. Así. Entre los dientes. No tan afuera, solo la punta de la lengua. ¿Listo? Vamos todos. Cucharita en la compota. Nos la llevamos a la boca. Saquen la lengua. Eso. Saboréela. No se la vaya a pasar todavía. Saque la lengua y pase. ¿Le costó? ¿No? ¿Le costó? Ustedes van identificando. Si les cuesta, definitivamente no se hace. ¿Listo? Bueno, ahora ustedes los que están aquí, sería bueno de pronto si pudieran, para que pudiesen ver aquí, es muy importante. Listo. Según mi necesidad, ¿qué debo comer? Pongan atención. Sí. Listo, el síntoma. Vamos a dividir síntoma, alteración y la consistencia que les puede servir. Si yo tengo saliva espesa, hipersalivación o babeo, tos frecuente entre comidas, la alteración sería un retraso o ausencia del reflejo de deglución y la consistencia que me serviría sería espesar los líquidos, dar alimento con consistencias de puré, alimentos fríos o con sabor estimulante. Por ejemplo, en sus terapias de fonoaudiología es importante alimentos helados como los helados, las paletas de agua, las cosas ácidas, los dulces ácidos, hiperácidos. Todo eso estimula muchísimo el reflejo de deglución y hace que aparezca más rápido. Bueno, siguiente, residuos orales. ¿Qué quiere decir?